Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con el ciclo de charlas online para la promoción del programa de posgrado del CIENVESTAF, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, la Unidad Guadalajara. Yo soy Bernardino Castillo Toledo, profesor del grupo de control automático de la unidad. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito de los drones y su relación con la inteligencia artificial, algunos aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada a drones, visto que está de moda este tema. Y para empezar, bueno, me he notado que mucha gente habla de drones, etcétera. Y bueno, un poco para ubicarnos qué significa esa palabrita, pues significan las iniciales de esto que está aquí, que es Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment. Básicamente es un equipo de navegación operado remotamente, ¿no? Eso es lo que significa un dron. Y un dron, pues puede ser un dron que vuela o un dron que va por tierra o un dron que va por agua, pero últimamente se les relaciona más con los drones, digamos, que vuelan. Los drones son equipos que vuelan y los reconoce uno de esa manera. Bueno, eso es lo que significa dron. Y vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial para ubicarnos en el tema. Eh, estos conceptos de inteligencia artificial están extraídos de un libro publicado en 1979, un libro muy interesante que yo recomiendo a todos de leerlo, que es de un autor que se llama Douglas Hofstadter. El libro se llama Gödel, Escher y Bach, una eterna trenza dorada. Habla un poco sobre los trabajos de Gödel, de Escher y de Bach. Básicamente las habilidades esenciales que tienen que ver con la inteligencia, según Hofstadter, son estas que están aquí, que es responder a situaciones flexibles, tomar ventaja de circunstancias fortuitas, darle sentido a situaciones ambiguas o mensajes contradictorios, ¿no? Esa es una característica de la inteligencia. Reconocer la importancia de diferentes elementos de una situación, encontrar similaridades y diferencias entre situaciones, ¿no? A veces la inteligencia es reconocer elementos que son similares en varias situaciones o que son distintas. También sintetizar nuevos conceptos a partir de viejos conceptos y juntándolos en nuevos caminos. Por ejemplo, la innovación, lo que se conoce como innovación tiene que ver mucho con este tipo de habilidades, y también otra habilidad es la de generar ideas novedosas. En general, la inteligencia artificial, podríamos decir que la inteligencia artificial, como la estamos manejando actualmente, describe la capacidad de las máquinas de realizar tareas sofisticadas que tengan características parecidas a la inteligencia humana. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué es esto de la inteligencia humana. E incluye algunos aspectos como razonamiento, resolución de problemas, planificación, aprendizaje y entender y leer lenguajes humanos, ¿no? Aunque esto últimamente se ha visto que la inteligencia artificial, más que entender y leer lenguajes humanos, está tendiendo más bien a crear algunos superlenguajes que entienden las máquinas, ¿no? Algunos superlenguajes que hacen más eficientes la comunicación. Pero bueno, esa es la inteligencia humana, tiene que ver con entender lenguajes, ¿no? Ese es básicamente lo que podríamos decir de la inteligencia artificial. Por ahí alguien en algún momento se preguntaba que si en la medida que tengamos más inteligencia artificial,
podríamos disminuir la estupidez natural, pero creo que esto no es así. La estupidez natural se resiste muchísimo a desaparecer. Bueno, los componentes de la inteligencia artificial, sobre todo cuando tienen que ver, por ejemplo, con aplicaciones, aquí tenemos aspectos de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de, digamos, discursos o cuestiones de estas, chatbots, generación de lenguaje natural, análisis de sentimiento, ¿no? Son cosas que tienen que ver con la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Qué tipos de hardware o software se utilizan para el entrenamiento? Pues GPUs, herramientas de procesamiento paralelo, almacenamiento en la nube, plataformas de cómputo, etcétera. ¿Qué tipos de lenguajes se están usando ahorita? Bueno, todos los que conocen Python, TensorFlow, Java, C, etcétera. Tipos de modelos que se utilizan actualmente son el Deep Learning, el Machine Learning y las redes neuronales. Básicamente son las que están relacionadas con la inteligencia artificial. Actualmente ya hay otro tipo de redes neuronales que se están viendo que conforme avanzan los desarrollos tecnológicos, ya estamos hablando de redes neurales cuánticas y este tipo de cosas. Bueno, el objetivo de los drones combinadas con la inteligencia artificial es hacer eficiente el uso de grandes cantidades de datos, por ejemplo, como las que se obtienen en imágenes aéreas, que son datos muy densos, y el uso de estos datos que sean lo más automatizados posibles. Entonces, aquí podemos decir que los drones y la inteligencia artificial tienen sentido solamente si ahorra al usuario pues tiempo y dinero. Porque luego a veces no, la situación con las tecnologías nuevas es que entran en moda y todo el mundo quiere usar las tecnologías para todas las cosas. Y no es así. En general, el paradigma de la tecnología es precisamente un ahorro de energía y de dinero y de tiempo. Si eso no sucede, entonces estas tecnologías, pues, si son para producción, quiero decir, si son para entretenimiento, bueno, ahí el objetivo es otro. Pero al menos para este tipo de cosas que lo que se pretende es producir algo, obtener algo, aplicar a cadenas de producción, entonces tendrá sentido solamente si se salva dinero. Si no, no tiene sentido realmente utilizar un dron para aplicaciones que pueden ser hechas por otro tipo de sistemas. Y la cosa, digamos, una de las áreas más interesantes actuales es lo que se llama la Internet de las Cosas, Internet of Things, que yo personalmente, a mí personalmente me gusta llamarlo mejor Internet of Life, porque ahorita el Internet no solo está interactuando con cosas, sino ya está interactuando con objetos vivientes en el sentido de las capacidades para, por ejemplo, para hacer operaciones en personas, o ya hay algunas redes que empiezan a ser biológicas. Entonces, ya a mí me gusta llamarlo Internet of Life, ya está relacionado. Entonces, bueno, el Internet se relaciona con muchos aspectos de la vida y en particular los drones se han vuelto ubicuos en muchas de estas aplicaciones, ¿no? Digo, más allá de los drones que se utilizan para tomar fotos o videos en las bodas, ¿no? Que esto está un poco prohibido porque el reglamento de uso de drones prohíbe volar drones sobre las cabezas de las personas, pero bueno, esto es otro discurso, ¿no? Entonces los drones se han vuelto ubicuos. Pueden ser usados básicamente en cualquier aplicación que tiene que ver con Internet de las cosas. Y eso es lo que hace el uso de drones muy interesante desde el punto de vista de aplicaciones. En general, cuando hablamos de drones, también tenemos que hablar de autonomías.
Y no solo autonomías en cuestión de cuánto dura un vuelo, sino qué tanto es autónomo el dron per se. Por ejemplo, ahora hay la tendencia es ir hacia máquinas más automatizadas. Significa que poco a poco irán yendo hacia situaciones en que tengan que tomar decisiones por sí mismas basadas en cierto tipo de algoritmos, por ejemplo, que serían los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, podemos empezar desde drones en el cual el control es 100% manual, no hay absolutamente ningún grado de automatización. Entonces, ahí el humano es el que controla el dron a través de un joystick, un control, ¿no? Otra vez como el de las bodas, es más o menos así. Y luego podemos ir aumentando el grado de automatización hasta que, digamos, llegamos a ya cuando se tiene un grado completo de automatización, cuando los drones navegan por sí mismos, entonces ahí ya los drones pueden utilizar la inteligencia artificial para planear, por ejemplo, vuelos de manera autónoma, por ejemplo, vuelos en ambientes no estructurados, en los cuales tienen que evadir objetos fijos o móviles. Esto es un tema de investigación actual, por supuesto. Entonces, esto es cuando ya los drones tienen todos los sensores, toman decisiones, despegan por sí mismos, aterrizan por sí mismos, hacen decisiones sobre las trayectorias a seguir. Obviamente, atrás de todo eso hay un algoritmo que le dice al dron cuáles son los criterios que tiene que tomar en cuenta y cuál es el objetivo. Por ejemplo, el objetivo es llegar de un punto a otro punto a través de una maraña de objetos. Bueno, ahí es donde se aplican estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, regresando un poquito a lo que habíamos dicho antes, que, bueno, los drones o los vehículos aéreos no tripulados, como también se les conoce, añaden valor al usuario solamente si pueden procesar los datos rápidamente y sin poner esfuerzos adicionales en el proceso. Por ejemplo, un problema que todavía existe con los drones es en la manera de transmisión de datos, ¿no? Si tenemos un dron con una cámara de alta definición, bueno, el problema de la alta definición es que requiere un ancho de banda un poco más grande, que a veces la transmisión de la banda de radio que se utiliza para controlar el dron no es suficiente para transmitir un video de alta definición en línea, por ejemplo. Entonces, pues se tendrá que grabar en alguna memoria el video y después descargarlo, etcétera. Este tipo de cosas tiene que ver, bueno, uno decide, si tengo que meter mucho esfuerzo para poder resolver el problema, quizá no es tan interesante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que evaluar dependiendo de la aplicación de que se trate. Realmente si el usar el dron como tal agrega valor a lo que estoy haciendo. De otra manera, sería un poco cuestionable, ¿no? Utilizar este tipo de herramientas. Entonces, implementar la inteligencia artificial para los drones, pues aquí estamos hablando de una combinación de dispositivos mecánicos, instrumentos de navegación, visión por medio de visión de máquinas, digamos. Y la inteligencia artificial para estos drones entonces requiere ser entrenado utilizando procesos supervisados de entrenamiento en general. Por ejemplo, aquí, si queremos tener una aplicación, básicamente veríamos que la inteligencia artificial tiene que ver con percepción, ¿no? En ese caso, tendríamos que utilizar los sensores del dron, que serían sensores, cámaras de alta definición, o sensores infrarrojos, o cámaras térmicas, o sensores de ultrasonido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los ojos y los oídos del dron. Tenemos que ver, también tiene que ver con la parte de movimiento. Por ejemplo, si tiene que censar esta aplicación, que es muy interesante, de verificar si existen fisuras
en las aspas de los de los aerogeneradores, que no se ven a simple vista, pero que pueden estar allá. Entonces, el dron tiene que ejecutar cierto tipo de trayectorias para hacer esta tarea. Y bueno, la inteligencia artificial puede generar este tipo de trayectorias de manera autónoma. También tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Aquí estaremos hablando de Machine Learning y Deep Learning, que es como que la moda ahorita. Entonces, el Deep Learning en general se puede ver como Machine Learning, pero con herramientas especializadas como redes neuronales, pero para una cantidad muy grande de datos, ¿no? Es cuando ya estamos hablando de Deep Learning. Y también podríamos estar hablando de visión por computadora, que de lo que se trata es de analizar datos obtenidos a través de cámaras, sobre todo, ¿no? Para tomar, por ejemplo, ciertas características de la visión que pueden ser interesantes de analizar dependiendo otra vez de la aplicación. Aquí, por ejemplo, en esta aplicación de los generadores, lo interesante es poder discriminar si existe una fisura, ¿no? Entonces habría que hacer algún algoritmo para discriminar este tipo de imágenes y verificar si esa imagen corresponde a una fisura. Y después pues tenemos otros aspectos que tienen que ver con inteligencia social, procesamiento del lenguaje, representación del conocimiento, etcétera, etcétera. Bien, en específico lo que llamamos la percepción vía máquina. Entonces, la inteligencia artificial que se relaciona con los drones, básicamente se relaciona con reconocimiento de imágenes. Entonces, los drones tienen que percibir y absorber, vamos a decirlo así, el ambiente o el objeto, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene que dar o dotar a los drones de un conocimiento del ambiente en que se está moviendo. Esto es importante, es porque de otra manera el dron no podría hacer una tarea de, por ejemplo, planear una trayectoria, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene que poder discriminar si hay objetos que se están moviendo o que están fijos, etcétera, etcétera. Y para eso se utilizan pues sensores como sensores electroópticos, estereópticos, LIDAR, técnicas como SLAM, etcétera, etcétera. Son técnicas que se utilizan mucho para planeación de trayectorias en drones. La visión por computadora tiene que ver con la extracción automática, el análisis y la comprensión de información útil para una o más imágenes. Por ejemplo, quizá se está viendo, se está monitoreando, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Las construcciones, por ejemplo. Entonces, se puede utilizar para ver si algunas columnas no tienen fisuras internas que pueden ser peligrosas. Entonces, ahí, dependiendo de los sensores que tenga, los algoritmos tienen que determinar si algún tipo de mancha o zonas oscuras corresponden o no a una grieta interna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con visión por computadora. Y lo que llamamos Machine Learning, utilizo el término en inglés porque es más conocido, tiene que ver con el aprendizaje, digamos, el aprendizaje que se puede tener sobre los datos que se están obteniendo, ¿no? Entonces, los algoritmos se diseñan de manera que se pueda aprender de esos datos. Entonces, los algoritmos de Machine Learning dicen, bueno, estos datos yo los voy a procesar de manera que voy a extraer una cierta información que es útil para tomar ciertas decisiones. Obviamente aquí estamos hablando de, hay muchos algoritmos que se pueden utilizar dependiendo también de la aplicación. Son los algoritmos que podemos utilizar en estas aplicaciones de Machine Learning. Y Deep Learning es, digamos, como una especie de Machine Learning, pero más especializado. Básicamente tiene que ver con tenemos muchísimos
datos, ¿no? Muchos datos. Y entonces ya se requieren otro tipo de técnicas. Aquí ya las técnicas son del tipo de redes neuronales artificiales con muchas capas que son capaces de manejar o de procesar información de alto orden, digamos, muchos datos. Entonces lo que recientemente se ha utilizado el Deep Learning, bueno, cuando conviene utilizar Deep Learning sobre Machine Learning o visión por computadora, bueno, si se tiene una gran cantidad de datos y suficiente poder de procesamiento, entonces pues utilicen Deep Learning. ¿Ok? En general, el Deep Learning, por supuesto, en aplicaciones de muchos datos, es mejor que el Machine Learning y el Computer Vision, sobre todo en reconocimiento de imágenes. Pero si no se tiene una suficiente capacidad de cálculo, entonces ahí ya quizá convendría pensar en Machine Learning o en algoritmos de visión por computadora. Es importante esto porque el procesamiento de cálculo es necesario para procesar grandes cantidades de datos. De otra manera no se podrían aplicar los algoritmos de Deep Learning. Lo que tiene que ver con el planeamiento, la planeación de trayectorias, entonces aquí el Deep Learning se usa para, por ejemplo, detectar y reconocer objetos en movimiento o estáticos, por ejemplo, humanos, personas en bicicleta, autos, y puede crear, por ejemplo, una ruta de vuelo, ¿no? Esto es muy interesante porque lo que sucede es que el dron toma una decisión sobre la trayectoria a qué seguir sin que esto esté programado de antemano. Uno puede programar también las trayectorias que puede seguir un dron, por ejemplo, con trayectorias basadas en puntos de GPS, ese tipo de cosas. Pero eso no sería un algoritmo de inteligencia artificial, porque simplemente uno decide, el operador decide por dónde tiene que ir. Sin embargo, un algoritmo de inteligencia artificial dota al dron de capacidad de decidir su propia trayectoria. Hay algoritmos, obviamente, que ayudan a hacer esto. Por ejemplo, hay algoritmos como campos potenciales, que lo que hace es que intenta hacer pasar el dron por en medio de dos obstáculos, ¿no? Pero hay muchos otros algoritmos actualmente que permiten generar trayectorias, sea en posición o sea en velocidad. También puede decidir que el dron pueda ir más o menos rápido sobre una cierta trayectoria. Por ejemplo, también actualmente se está investigando mucho la evasión de trayectorias, ¿no? Allá lo que se intenta es que el dron evada, por ejemplo, un objeto que va en colisión con él, ¿no? Entonces detecta que va en colisión, calcula que va a entrar en colisión, entonces toma una decisión. Entonces la decisión puede ser detenerse, a esperar a que el otro objeto pase, o acelerar para pasar antes, etcétera, etcétera. Este tipo de decisiones son los que se toman utilizando estos algoritmos. Y bueno, entonces, por ejemplo, si tomamos algunas aplicaciones de los drones en la construcción, en la administración pública, en transporte, energía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en la administración pública, una aplicación interesante es que algunos municipios están empezando a utilizar drones para hacer verificaciones catastrales, ¿no? Hay mucha gente que construye sin permisos, y eso no les conviene a los municipios porque no cobran. Entonces, ellos periódicamente hacen pasar un dron y hacen comparaciones de imágenes presentes con pasadas, y entonces detectan si alguien está haciendo una construcción, digamos, irregular, y pueden poner multas y todo este tipo de cosas, entre otras aplicaciones. Entonces, esta es la parte de las aplicaciones, en la parte baja, aquí esta parte de acá, pero luego está la parte de adquisición de datos, que eso lo hace el dron a través de sus sensores, ¿no? Todos los sensores que pueda tener. Y luego está la etapa, perdón, aquí se me pasó esto, está la etapa de
el análisis de los datos, y aquí otra vez decimos, utilizamos algoritmos de Deep Learning o Machine Learning o Computer Vision, etc. Y enseguida los resultados pues pueden ser para tomar decisiones acerca de algún problema específico. Por ejemplo, si estamos hablando de construcción, a lo mejor lo que interesa es seguir en tiempo real el avance de ciertas construcciones, ¿no? Por ejemplo, si se van a hacer carreteras, pues se puede analizar el avance que llevan las carreteras respecto al tiempo, o, por ejemplo, puede ser detectar tiburones en playas públicas, ¿no? O, por ejemplo, una aplicación que nuestro grupo en el CIEMBESTAF realizó hace algún tiempo fue la de llevar salvavidas a personas que están en problemas en el mar. Aquí se tienen que utilizar algoritmos de inteligencia artificial porque pues a lo mejor una persona simplemente se está divirtiendo y está moviendo las manos. Entonces se tiene que discriminar si solamente se está divirtiendo o realmente se está ahogando. Entonces ahí el algoritmo tendría que determinar qué pasa eso y entonces ir y dejar caer por ejemplo, un salvavidas sobre esa persona. Por cierto, esta demostración la hicimos ya en Puerto Vallarta hace algún tiempo, y bueno, estamos esperando que los hoteles se animen y adopten este tipo de soluciones, etcétera. Entonces aquí en la toma de decisiones, pues bueno, ya depende del usuario, depende qué es lo que quiere obtener con los datos. Recordemos que en este caso el dron se vuelve, entre comillas, un recolector de datos, ¿verdad? Un recolector de datos. Por ejemplo, para cultivos, vamos a poner cultivos. Hemos hecho algunas aplicaciones, por ejemplo, para agave, en los cuales medimos si el agave está creciendo bien o si el agave está sano, etc. Obviamente esto se puede hacer también con señales de satélite, pero bueno, allá, aparte que son más caras, este tipo de datos desde los satélites, pues los drones son más sencillos de manipular, se pueden mover hacia zonas que uno quiere, tiene uno más control sobre el tipo de datos que uno quiere obtener, ¿no? Entonces, un poco para situar cómo están, esto no sé si se alcanza a ver, pero estos son las empresas que están en el negocio de manufacturar o producir eh, drones, y tenemos grandes empresas como Airbus, por ejemplo, la que fabrica los aviones, los Airbus, también están allá, y muchas otras empresas que están en el negocio de producir, fabricar drones. Ninguna es mexicana, lamentablemente, y pues ojalá y en algún tiempo aparezca alguna en este mapa, pero estas son las que están actualmente. Bueno, los drones también se pueden utilizar hasta para esto. No lo recomiendo, ¿no? No lo recomiendo, pero bueno, es también una aplicación. A lo mejor no requiere tanta inteligencia artificial, pero bueno, insisto, no lo recomiendo que lo hagan. Lo estamos poniendo por más que nada para como una situación de divertimento, ¿no? Bueno, quisiera hablar un poquito en el uso ético de los drones. Recientemente hemos visto que los drones han sido utilizados para aplicaciones militares de cierto tipo. Hemos oído que hubo un ataque de drones a una refinería en Arabia Saudita, este tipo de cosas. Constantemente salen en las noticias que los drones hicieron ataques aquí y allá, ¿no? Entonces, las aplicaciones militares obviamente son una de las áreas de mayor uso de los drones en aplicaciones militares. Siempre van un poquito más arriba que las aplicaciones civiles, ¿no? Bueno, hay una cuestión, hay una cosa que se llama
lo que llamamos en inglés Lethal Autonomous Weapon Systems, o sea, sistemas autónomos de armas letales, en inglés LAWS. Entonces, esto de LAWS es una, digamos, ¿cómo llamarlo? Es una idea que traen básicamente en el sector militar y dicen que es tan importante que lo describen como la tercera revolución en las cuestiones de guerra, ¿no? Después de la pólvora y las armas nucleares. Así de ese calibre describen el uso de los drones para aplicaciones letales. Entonces ahí uno pues pensaría, bueno, ¿qué tanto estamos de acuerdo con eso? Pero bueno, es una discusión más que nada filosófica desde nuestro punto de vista. Lo que es interesante es que DARPA, que es una agencia en Estados Unidos para el desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo militares, está lanzando en este año, bueno, no sé si con esto de la pandemia sigan, pero probablemente este año estaba planeado iniciar 2 proyectos muy grandes. Uno de ellos es este que se llama el Fast Lightweight Autonomy y el otro es Collaborative Operation in Denied Environment. Entonces, el primer proyecto tiene que ver con drones pequeños, pequeñitos, que son como enjambres de drones que pueden moverse por todos lados, sobre todo pueden moverse, por ejemplo, en zonas habitadas para ciertas tareas, por ejemplo, encontrar un automóvil, por ejemplo, específico, ¿no? Ese tipo de cosas. Y el otro es drones utilizados en operaciones de colaboración en zonas en que se pierde la señal, por ejemplo, en zonas desérticas o en zonas de difícil acceso. Entonces ahí la idea es que los drones, a través de la inteligencia artificial, tomen decisiones de qué hacer. Por ejemplo, se comunican con otros de los drones y deciden entre ellos si van adelante, si se regresan, etcétera, etcétera. Este tipo de cuestiones que son estos 2 proyectos que está lanzando DARPA para este año. Bueno, una cuestión ética dice que el poder de la inteligencia artificial podría crecer hasta que estos sistemas alcancen digamos, el límite, ¿no?, que se pueden mejorar a sí mismos. Esto es un poco el sueño de los que trabajan con inteligencia artificial. En cuyo punto rápidamente pueden superar a otros esquemas por muchos órdenes de magnitud y pudieran por sí mismos convertirse en un gobierno de los sistemas de inteligencia artificial. Obviamente esto es un poquito todavía ciencia ficción, pero recordemos que ya esto desde los, si se acuerdan, desde películas de ciencia ficción en donde se analiza la posibilidad de que existan este tipo de sistemas. Si ustedes recuerdan, uno de esos sistemas que se llamaba Skynet, ¿no? Muchos recordarán en esta película, en donde esta red toma el control de todo lo que sucede. Es ciencia ficción todavía, pero bueno. Entonces, aquí hay una situación que yo distingo entre inteligencia artificial y lo que llamo inteligencia artificial natural. Entonces, hasta el momento la inteligencia artificial utiliza algoritmos determinísticos para resolver ciertos problemas. Entonces aquí los algoritmos de inteligencia artificial lo que buscan es, por ejemplo, el mejor punto posible, o sea, el punto óptimo que resuelve un problema e intenta eliminar los errores que hay. Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial, normalmente si le meten las mismas entradas, pues van a tener las mismas salidas. Si no cambia nada, las mismas entradas, las mismas salidas. Entonces, trata de minimizar los errores. La inteligencia natural, hay grupos que están trabajando con la inteligencia artificial natural
lo que se pretende es que sea más parecido al razonamiento humano global, ¿no? El razonamiento humano global puede ser caótico o estocástico o random, ¿no? O sea, son algoritmos que no necesariamente son determinísticos y, por ejemplo, una inteligencia natural artificial puede tomar cualquier punto óptimo, no necesariamente el que más conviene, dependiendo de lo que decida, ¿no? Aquí también no necesariamente intenta eliminar los errores, puede permitir errores dependiendo de la aplicación y la inteligencia natural bajo las mismas entradas puede generar diferentes salidas. Ustedes toman 10 personas y las someten a los mismos, digamos, a las mismas entradas, llámense impulsos, excitación o como le quieran llamar, y las respuestas van a ser diferentes, ¿no? Cada vez van a ser diferentes. Vamos a tener 10 respuestas diferentes. Entonces, estos también pueden ser potencialmente interesantes de desarrollar porque permiten resolver algunos otros tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cita sacada de uno de estos artículos que ustedes pueden ver aquí abajo, que pueden consultar, son muy interesantes. Dice que una inteligencia artificial suficientemente inteligente, vamos a decirlo, que pueda construir Terminators como en Skynet, dice, es probablemente suficientemente inteligente para ejecutar un plan más eficiente, ¿no? Y acuérdense, los que vieron la película Skynet, lo que sucedía con los robots. Pero bueno, esto es un poquito de lucubración filosófica. Esto tiene que ver con el potencial peligro de que la inteligencia artificial, por ejemplo, pudiera tomar el control. Estamos hablando este es un mapa de cómo se genera la energía eléctrica en el país. Está por zonas, ¿no? Por áreas. Entonces, a veces hay problemas cuando, digamos, un área está conectada con otra y un área tiene fallas, entonces afecta al otro, etcétera. Y puede inclusive haber apagones por áreas. Pero imagínense que hay una inteligencia artificial que está en control de la distribución de la energía eléctrica y el objetivo es optimizar el uso de energía eléctrica. Y sucede que en un momento dado detecta que la zona sur está consumiendo mucha energía eléctrica y él decide desconectar esa zona. ¿Por qué? Porque él dice, pues, mi objetivo es optimizar el uso de energía eléctrica y yo tomo esa decisión. Entonces, este es el tipo de cosas que habría que analizar qué tanto podemos ir adelante con la inteligencia artificial. Porque si la inteligencia artificial llega a ser como las personas, ya una inteligencia artificial natural como tal, pues no podríamos controlar a veces, así como una persona a veces toma decisiones que no se entienden bien cómo, así también la inteligencia artificial podría tomar este tipo de decisiones. Entonces, es una cuestión que todavía filosóficamente tendríamos que entender y, bueno, empezar a ver qué conviene y qué no conviene. Obviamente aquí también está Elon Musk que está en contra, previene contra la inteligencia artificial, pero Elon Musk previene contra la inteligencia artificial natural, no sobre con la inteligencia artificial como tal. Porque la natural es la peligrosa, porque esa puede tomar decisiones que no necesariamente son convenientes. Entonces, bueno, para que pueden consultar lo que dice Elon Musk en las noticias, a cada rato habla de eso. Muy bien, voy a hablar rápidamente del mercado de drones. Esto es un poquito cómo ha crecido el mercado de drones. Vemos que cada año crece y crece cada vez más. Se tiene pensado que por ahí del 2024 estamos hablando de alrededor de más de 40,000 millones de dólares del mercado de drones. Es un mercado muy apetitoso para los que quieran entrar en este mercado de drones. De hecho, hay empresas que están pensando venirse a establecer en México para producir drones. Hay muchas ventajas de hacerlo así.
Entonces, los drones ya son ubicuos. Pero estamos hablando de drones para aplicaciones muy especializadas, ¿no? En 2018, estos fueron las inversiones que hicieron algunas empresas para desarrollar drones. Entonces vemos algunas que no conocemos, pero otras sí conocemos. Entonces, por ejemplo, la primera invirtió $100 millones para desarrollar drones. Esa es una cantidad enorme de dinero. Obviamente aquí países como los latinoamericanos pues estamos realmente fuera, no tenemos todavía la cultura como para invertir tanto en desarrollar sistemas como este, ¿no? Pero estos más o menos, se invirtieron 700 millones en 2018, 700 millones de dólares para desarrollar drones. Imagínense el tamaño del mercado que está. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Estas son algunas aplicaciones que hemos hecho aquí en el Simvestaff utilizando drones. Por ejemplo, hemos construido para los drones sistemas de monitoreo de incendios. Hemos construido, por ejemplo, estaciones de tierra para controlar drones. Aquí hicimos aplicaciones para monitorear áreas de alta tensión. En particular hicimos una aplicación para detectar si los aisladores en los transformadores no presentaban fallas. A veces visualmente no se ven que tienen fallas, pero ya empiezan a calentarse por dentro hasta que se rompen. Entonces nosotros hicimos un algoritmo para detectar si ya empiezan a presentar fallas los aisladores. También hicimos aplicaciones, por ejemplo, para ver la cantidad de, digamos, de agua en el suelo y determinar si algunas áreas pudieran requerir más agua. Esto es una imagen, la que está aquí es una imagen de agave, ¿no? Entonces, podríamos calcular ciertos parámetros allá. Esto que está aquí es un proyecto que propusimos para monitorear el bosque de la primavera contra incendios. Entonces, aquí hay estaciones de recarga de drones y bueno, calculamos que son, si no me equivoco, son 2, 4, 6, 8, 10 drones que eran necesarios para monitorear el bosque de la primavera. Todavía no se decidieron, pero bueno, quizá en algún momento se decidan a poner un sistema como estos para monitorar los incendios. Y aquí enseguida también es el algoritmo que utilizamos para determinar los incendios, para determinar si realmente es un incendio o nada más alguien está haciendo su carnita asada ya en vez de estar con un incendio verdadero, ¿no? Son algunas de las aplicaciones que hemos hecho en el Simvestaff con los drones. Ahorita estamos ya trabajando con drones colaborativos o con generación de trayectorias para varios drones para trabajos colaborativos, por ejemplo. Entonces, los drones, como ya habíamos dicho, son ubicuos, ya se pueden utilizar en muchas aplicaciones. En algunas aplicaciones quizá no, como esta, por ejemplo, tal vez todavía se requiera un poco más de tiempo para que suceda, pero bueno. Esto es un poquito lo que quería hablar de drones. Quisiera ahorita presentar el programa de maestría en ingeniería eléctrica que tenemos en el Simvestaff. Este programa, la finalidad es formar recursos humanos de alto nivel en varias áreas. Las áreas que tenemos son 5. Tenemos ciencias de la computación, control automático, diseño electrónico, sistemas eléctricos de potencia y telecomunicaciones. Este es un programa de maestría que está dentro del Programa Nacional de Posgrados del CONACYT, que quiere decir que hasta el momento, tengo que decir esto, todos nuestros estudiantes de maestría tienen acceso a una beca del CONACYT. Esperemos que con esta situación no cambie mucho, esperemos que el gobierno siga viendo como prioritario la formación de recursos humanos de alto nivel y que pues sigan asignando las becas. Entonces, este programa nuestro tiene una duración de 2 años a tiempo completo. No hay modalidades en tiempo parcial. Las fechas de ingreso para este periodo, para este año, son las siguientes. En esta tabla
Todavía tienen chance, si se pueden registrar en Moodle, en la página del Simvestaff, viene la liga para poderse registrar. Y luego hay un examen de admisión a propedéuticos el 22 de mayo, etcétera. Entonces hay varias fechas en las cuales ustedes pueden considerar para su ingreso. Entonces, básicamente, las fechas es del examen de admisión, sería el 6 de julio, que ahorita muy probablemente va a seguir en línea por la cuestión de la pandemia. Y el 9 y 10 de julio ya se entrevistan los aspirantes y de ahí ya se decide quiénes están admitidos al programa y bueno, ya hay que entregar documentación y todo esto. Se sugiere que estén los estudiantes ya terminados su programa de ingeniería y que por lo menos tengan un documento donde diga que ya están en proceso de obtener su título. Estos son los requisitos, como decíamos. Igual pueden checar en la página del Simvestaff Guadalajara, es www.gdl.simvestaff.mx. Ahí vienen todos estos datos de los cuales pueden ustedes ver para si están interesados en el programa de la maestría. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas sobre el tema que acabamos de drones con inteligencia artificial, con todo gusto las responderemos después. Con todo gusto las responderé. Cuenten con ello. Y bueno, les agradezco y esperamos verlos entonces en nuestro programa de maestría. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.